Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 141, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 1. El espiritualismo. 672. Lotze. La doctrina de Fichte Jr. fue escasamente conocida y apreciada hasta que la consolidación del espiritualismo llamó la atención sobre la misma. A tal consolidación contribuyó mucho la obra de Rodolfo Hermann Lotze. Bautzen, 21 de mayo de 1817, Berlín, 1 de mayo de 1881, que fue médico y profesor de filosofía de Gotinga y en Berlín. Su obra más considerable es El microcosmos, ideas sobre la historia natural y sobre la historia de la humanidad, en 3 volúmenes, 1856, 1858, 1864. Pero esta obra había sido precedida por una metafísica, 1841, y una lógica, 1843, y por otros escritos de medicina y psicología, y fue seguida por una historia de la estética alemana, 1868, y por un sistema de filosofía que comprende una lógica, 1874, y una metafísica, 1879. En la metafísica del año 1841, página 329, Lotze define su doctrina como un idealismo teleológico, cuya tesis fundamental es que la sustancia del mundo es el bien. El microcosmos revela los caracteres típicos de la posición espiritualista, las necesidades del alma, el sentimiento, las aspiraciones del corazón, las esperanzas humanas, son invocadas a cada momento como guía de la investigación y término de la misma. Lotze no cree, con todo, que estas exigencias espirituales se encuentren en efectivo contraste con los resultados de la ciencia moderna, que propugna el mecanicismo. Cree, más bien, que el mecanicismo está extendido y reforzado en todos los campos de la investigación científica, pero que la filosofía debe demostrar que la tarea que espera al mecanicismo en la ordenación del universo es universal, sin excepción en cuanto a su extensión, pero, al mismo tiempo, secundaria en cuanto a su importancia. En efecto, que la naturaleza tenga leyes necesarias es un hecho bruto de por sí incomprensible, pero se hará comprensible si se admite que no es un hecho definitivo, sino solo un medio que manifiesta y revela en su misma organización el objetivo último que está destinado a realizar, el del bien. El mundo es una máquina, según Lotze, pero una máquina dirigida a la realización del bien. La unidad, el orden mismo de esta máquina, demuestran su subordinación a un plan racional, a un principio superior al mecanicismo. Pero, desde ese punto de vista, el mecanicismo y la naturaleza misma, que parece tenían que ser conservados en su realidad, se revelan inmediatamente como mera apariencia. Efectivamente, en los átomos, que son los primeros elementos del mecanicismo, Lotze solo ve puntos inmateriales, centros suprasensibles de fuerza, esto es, mónadas, en el sentido leibniziano de la palabra. Para estos elementos inmateriales, las leyes no rigen ya necesariamente. La agregación de los mismos, al alterar, con su acción recíproca, su fuerza, altera también la ley reguladora de esta fuerza, privándole, con ello, de su inmutabilidad necesaria. Con esto, la naturaleza material deja de ser algo extraño al espíritu, se espiritualiza y se hace parte de un sistema en el que no existe otra realidad que el espíritu. En efecto, admitiendo que la ciencia llegue a probar que toda la realidad se desarrolla por un continuo proceso evolutivo que culmina en la vida espiritual del hombre, con ello solo se demostrará que esta vida espiritual es el fin intrínseco de todo proceso natural y que éste tiende a producirlo y conservarlo. Los resultados de la ciencia no podrán nunca eliminar el milagro de la creación inmediata, sino únicamente retrasarla a una época más remota, al acto con que la sabiduría infinita ponía en el caos la capacidad inconmensurable de toda evolución ulterior. El espiritualismo es, por tanto, un teísmo. Dios es la condición de todo hecho natural, de toda ley, de todo orden causal.
porque es la unidad que lo conexiona todo. Todas las actividades y todos los cambios de las cosas se suceden con aparente necesidad intrínseca dentro del ámbito de aquellas leyes en que el Uno Eterno dispuso la permanencia de cada uno de sus efectos. Toda cosa finita es una criatura del infinito. Todo el ser, todo lo que recibe nombre de forma o de figura, de cosa o de acontecimiento, todo aquello, en suma, de cuyo conjunto resulta la naturaleza, no puede considerarse sino como una condición preliminar para la realización del bien. No puede existir tal como es, sino por la razón de que así, y no de otro modo, se manifiesta en ello el valor eterno del bien. Por otra parte, esta convicción es necesaria para el actuar humano. La seguridad de nuestra esperanza y la alegría de nuestra existencia, dice Lotze, descansan en la fe en la unidad premeditada del sistema cósmico, que nos ha preparado nuestro sitio y que ya en los ciegos efectos de la naturaleza ha puesto el germen de la evolución que la vida espiritual debe recoger y continuar. La acción moral, como el conocimiento, supone la religión entendida como conciencia de la caducidad del mundo y, a la vez, de la misión eterna que ha sido confiada por Dios al mundo. Y cree Lotze que a Dios se puede llegar a través del testimonio interno de la conciencia y la consideración de las exigencias del corazón. En este sentido, renueva el significado de la prueba ontológica. Hay una certeza inmediata, dice, de que el ser más grande, más bello y más rico en valor no es un puro pensamiento, sino que debe ser realidad. Sería, en efecto, insoportable creer en un ideal que fuese una representación producida por el pensamiento con su actividad y que no se tuviera, en realidad, ninguna existencia, ningún poder y ninguna validez. Si el ser más perfecto no existiera, no sería el más perfecto, lo cual es imposible, porque ya no sería entonces lo más perfecto de todo lo pensable. Dios es personalidad, porque la personalidad es la forma suprema de la existencia. A Él se reducen las verdades eternas, que no son creadas arbitrariamente por Él, sino que constituyen los modos de su acción. Lotze ha querido así eliminar la antítesis entre el mundo de los valores espirituales y el mundo de la naturaleza, antítesis que se le ofrecía como resultado de la ciencia positivista de su tiempo. Sin embargo, se ha limitado en muchos puntos a un prudente agnosticismo. La unidad entre los valores y las formas naturales puede ser afirmada y creída, pero no verdaderamente conocida. La misma libertad humana es posible, pero no puede afirmarse decididamente como real. Y cuando la metafísica, que es la segunda parte de su sistema de filosofía, reelaborando en forma sistemática la trama de los pensamientos del microcosmos, llega a concluir que la acción recíproca de las sustancias finitas en el universo solo es concebible como acción del absoluto sobre sí mismo. Afirma, sin embargo, que es imposible esclarecer cómo el absoluto puede dar lugar a sus manifestaciones finitas. Un valor independiente de su espiritualismo tiene su lógica, que constituye la primera parte del sistema de filosofía. Se elaboró sustancialmente en la polémica con el psicologismo. El acto psicológico del pensar es distinto del contenido del pensamiento. El primero solamente existe como un determinado fenómeno temporal. El segundo tiene otro modo de ser, que Lotze designa como validez. Que una proposición o una conclusión sean válidas expresa el hecho de que son significativas. La validez se identifica, pues, con el significado de los términos lógicos, tanto si son proposiciones como razonamientos o conceptos. Lotze atribuye esta doctrina a Platón, cuyas ideas serían existentes precisamente en el sentido de la validez. Esta doctrina encontrará continuadores y desarrollos en el neocriticismo, sobre todo en la escuela de Marburgo,